punto de la tarde, amigos, ¿cómo están? Bienvenidos. Soy Jennifer Cerecía, les doy la bienvenida como siempre a Cuerpo Médico. Hoy día vamos a tocar un tema muy interesante, sobre todo para aquellas mamás pues que de repente son mamás primerizas y están viviendo pues esa maravillosa etapa de la lactancia materna. Pero ¿qué ocurre cuando esta situación, este periodo, esta etapa de toda madre puede convertirse pues en una situación dolorosa, un poco frustrante, y ocurre pues la situación de la mastitis? Ese es el tema del día de hoy en Cuerpo Médico, así que vaya listando sus preguntas porque el especialista está listo para responderlas. Así arrancamos el día de hoy. Ahí está, pues como lo decíamos, la lactancia materna o el periodo de lactancia es una etapa anhelada por toda mujer que se convierte en madre. Es más, muchas veces vemos incluso hasta en las promociones y publicidad de productos para recién nacidos, esa imagen maravillosa de la mamá con el bebé recién nacido, ¿no? En colores pasteles suaves, ¿no? Una imagen bastante soñada, pero muchas veces la realidad pues no resulta tal, y sobre todo si es que empiezan a generarse algunos problemitas con las técnicas de la lactancia. Bueno, hoy día vamos a hablar de la mastitis, una situación que atraviesan muchas mujeres, y el especialista va a responder todas sus consultitas al respecto. Y también Sarita Bozabal el día de hoy nos va a hablar de la importancia de la lactancia materna. Así que, ¿qué les parece si vamos ya rápidamente a un momento de nutrición? Amigos, muy buenas tardes. Y Jenny, debo confesar que te escuchaba explicar un poquito o describir cómo es que siente la mujer cuando está dando de lactar, y se me vinieron pues justamente esos recuerdos de mi lactancia materna, momentos de nerviosismo en realidad por un lado, pero de gran satisfacción de saber que le estaba dando lo mejor a mis bebés, ¿no? Que era una cosa tan importante. Y por eso el día de hoy queremos recordarte a ti, mami, papá, abuelita, abuelito, que estás en torno de esa madre que está por dar de lactar, cuáles son estos beneficios y tal vez algunos apuntes que de pronto no sabías sobre la leche materna. Y uno de ellos es este primer líquido amarillento que sale del seno materno, llamado calostro. Hay que recordar que la leche materna pasa por un proceso de madurez y empieza a salir esta primera secreción amarillenta que muchas personas creen que es grasa, pero en realidad es más bien proteína. Y es proteína que está cargada además de muchas sustancias que fortalecen el sistema de defensa, y es ahí donde este bebé está recibiendo prácticamente su primera vacuna. Este calostro es importante y hay que darle al bebé, y por supuesto a medida que va avanzando la lactancia y ya hacia el séptimo día, esta leche empieza por una transición de madurez donde ya se van incluyendo otros componentes que vienen también no solamente de la reserva materna, sino también de lo que esta mami está comiendo. Y una de las cosas que es importante tener en cuenta es que la grasa que viene en la leche materna es muy importante para ese neurodesarrollo. Ustedes quieren bebés inteligentes, denles de lactar, pero no se olviden de incluir en la dieta de la mami pescado, graso, sobre todo aquellos que son pequeñitos como el pejerrey, la sardina, la anchoveta, porque tienen esa grasita que es tan importante para este neurodesarrollo. Pero no solamente eso, sino que la leche materna tiene esta capacidad de poder cambiar su composición en la misma lactada. ¿Qué significa esto? Que al principio la leche de la madre viene más cargada de proteínas y se va haciendo y menos cargada de grasa al inicio, pero hacia el final empieza a concentrarse más la grasita, ayudando a que este bebé empiece a sentir los estímulos de tengo hambre, quiero comer, y hacia el final la saciedad que la da justamente esa grasa. No solamente eso, sino que la leche materna está en una concentración perfecta de nutrientes justo para poder nutrir a este niño que tiene una velocidad de crecimiento impresionante. Y es así que la leche materna jala todo lo que tiene a su alcance de la reserva materna. Por eso nuevamente es tan importante que la madre lactante esté bien alimentada,
porque la ley de la naturaleza es justamente la sobrevivencia y este bebé va a jalar las reservas de calcio, las reservas de donde haya, para que esa leche materna esté suficiente para ese niño. Pero si la madre no está bien alimentada, puede generar deficiencias en ella, cosa que no queremos tampoco. Así que es importante, mami, que cuando estés dando de lactar, consumas alimentos ricos en hierro como la sangrecita, el vaso, el hígado de pollo y por supuesto que tengas buena cantidad de frutas y verduras que son tan importantes. Pero otro dato que tal vez no sabías sobre la leche materna es que también tiene carbohidratos y es justamente la fuente de energía que va a ayudar a cargar los requerimientos de este bebé, pero que principalmente es un azúcar que se llama lactosa, que muchos de ustedes la han escuchado hablar y que a veces se habla de la gran intolerancia que hay a este azúcar propia, no solamente de la leche humana, sino también de la leche de vaca. Pero esta lactosa es fundamental para que ese calcio el niño lo pueda absorber. Y bueno, ya más adelante se verá si es que este niño genera o desarrolla algún tipo de intolerancia secundaria probablemente a la lactasa en el tiempo de su vida, ¿no? Además tiene prebióticos que ayudan a formar esta microbiota intestinal, que es un tema apasionante y que ya los estudiosos la califican como el segundo cerebro del ser humano. Cada vez más aprendemos de esta microbiota y del impacto que tiene en el desarrollo del ser humano. Y prometo que mucha más información sobre esto, Jenny, vamos a compartir con todos ustedes, porque de la información aprendemos a elegir mejor nuestros alimentos y a estar mucho más sanos. Ahora, Sara, ¿y hay algún alimento que sea conveniente para producir mayor cantidad de leche materna? Porque esa es la clásica, ¿no? Muchas mamás, me imagino que nos estén viendo, sobre todo las primerizas, dirán, pero hay algo que yo pueda consumir, que de repente sea bueno, tantas consejos he escuchado, ¿no? En mis hermanas al menos, ¿no? El tema de agüita de cáscara de cacao, la avena misma. ¿Hay productos convenientes para producir más leche? Mira, distinto a lo que la mayoría de gente cree, uno dice, bueno, para producir más leche tendré que tomar más leche, ¿no? Y en realidad la fabricación de la leche materna se sustenta un poco en los carbohidratos que están circulando en la sangre como un insumo para formar leche, ¿no? Es una cosa muy compleja, pero eso es parte de. Entonces los alimentos fuentes de carbohidratos deben estar presentes para la formación de leche. Y de la experiencia de algunas mamis nos van comentando que, por ejemplo, en su caso personal, la quinoa ha sido uno de los alimentos que ayudó muchísimo a formar leche materna, ¿no? De hecho, tomar una buena cantidad de líquido, una infusión de cacao podría ser una buena alternativa, pero en realidad no hay algo, digamos, contundente que nos demuestre que hay un alimento en particular, ¿no? En forma general, los carbohidratos de una dieta variada, balanceada y una buena hidratación, por supuesto. Ahora, siempre se habló también de la cerveza negra y ojo que la mami lactante no es muy conveniente, lo mismo que las bebidas ricas en cafeína como el café mismo, ¿no? Buenísimo. Entonces, una alimentación variada, saludable, ¿no? Y bastante hidratación. Siempre es importante, ¿no? Tenerlo en cuenta y sobre todo, pues, en esta etapa maravillosa, como nos explicabas, ¿no? Y ya te imaginaba incluso cuando estabas con tus bebés. Pero pues yo fui muy joven cuando tuve a mi primera hija, que fue a los 22 años. Bueno, me casé muy temprano. Pero sí, nerviosa, no tenía toda la asesoría ni todo el conocimiento, pero bueno, hice lo mejor que pude, ¿no? Pero no te dio mastitis. Gracias a Dios, no. Qué bueno, y justo de ese tema es el que vamos a hablar, porque claro, hemos dicho, hay esas estampas y postales y la publicidad donde se ve a la mamá todo lindo, hasta entra un haz de luz, ¿no? Hasta la música tan suave, pero muchas veces eso puede convertirse en una pesadilla más si es que eres primeriza y no sabes cómo hacer, ¿no? El bebé llora de hambre, a ti te duele porque evidentemente se han hecho fisuras, se ha lacerado pues el pezón. ¿Qué ocurre con esto de la mastitis? Bueno, hoy vamos a hablar de ese tema, pero sobre todo usted va a tener la oportunidad de preguntarle al especialista que nos visita el día de hoy sobre ese tema, la mastitis, qué hacer, cómo evitarlo, qué se puede hacer y cuál es el tratamiento para esta situación que viven muchas mamás que seguramente nos están viendo. Así que, ¿qué les parece? Vemos un informe y entramos ya de lleno con sus preguntas. La mastitis es una inflamación en el tejido mamario que muchas veces implica una infección. Por esta razón, la inflamación puede provocar dolor, hinchazón, calor y enrojecimiento en los pechos. Es posible que también se presenten cuadros de fiebre y escalofríos. Ahora, es necesario aclarar que la mastitis asociada con la lactancia puede provocar que una mujer sienta que ya no tiene leche, lo que dificulta el cuidado del bebé, y a veces la mastitis puede ocasionar que la madre destete al bebé antes de lo deseado. Pero continuar con la lactancia, incluso mientras se toman antibióticos para tratar la mastitis, es lo mejor para la madre y para el bebé.
Una de las causas que pueden generar la mastitis en caso de lactancia es que la leche que queda obstruye la mama. Y otra de las causas, por ejemplo, pueden ser los casos de conducto mamario bloqueado y bacterias que ingresan a la mama. Finalmente, algunos de los signos y síntomas de mastitis y que deben tenerse en cuenta, porque muchas veces aparecen de manera repentina, son la sensibilidad en las mamas o sensación de calor al tacto, hinchazón de las mamas, engrosamiento del tejido mamario o un bulto en la mama, dolor o sensación de ardor de forma continua o durante la lactancia, el enrojecimiento de la piel y a menudo en forma de cuña, y sentir malestar general. Amigos de Cuerpo Médico, es necesario tener en cuenta toda esta información y no se olviden que la prevención trae consigo salud. Gracias. Muy bien, momento de presentar al especialista que va a responder todas sus preguntas. Estamos acompañados del doctor Mauricio León, el jefe de la unidad de mastología en la clínica Ricardo Palmi, también es director de la Liga contra el Cáncer, además de director médico del Centro Detector del Cáncer. Doctor León, bienvenido, qué gusto verlo nuevamente en Cuerpo Médico. Sí, hola Jennifer, gracias. Hola Sara, ¿cómo están? Gracias por la invitación. Bueno, siempre pudiendo tratar de ayudar a toda la gente que los escucha a ustedes y las ve todos los días. La mastitis es un tema bien bonito porque mucha gente no lo trata y está como relegado, ¿no? Más vas a las afecciones de cáncer de mama y todo está detrás, pero hay muchísima gente que tiene mastitis en Lima y en el mundo y a veces no están bien tratadas, ¿no? Como vemos todos los días. Entonces podemos decir que es una afección más frecuente de lo que uno piensa y que de repente por ahí, por lo mismo que no se trata de una patología, ¿no?, muy grande, muy profunda, de repente no se conversa mucho, no se visibiliza mucho. Sí, pues la mastitis, digamos, hay dos grandes grupos. La mastitis puerperal, que es lo que decía Sara, cuando una mujer está embarazada, el bebé está amamantando y por una mala técnica de lactancia, por ejemplo, si una mujer está amamantando al hijo, tiene que esperar que la leche, que la mama dé toda la leche, no puede estar cambiando de mama en mama, y porque esa leche que queda en la mama es un caldo de cultivo para las bacterias. O sea, entonces, se embalsa ahí. Se embalsa y la bacteria crece más rápido. Entonces, esa mastitis es la mastitis puerperal, que es la más fácil de tratar. Normalmente la mujer, la paciente va al ginecólogo, el ginecólogo le da antibióticos y pasa. Es la más fácil y la más común. Pero hay otra mastitis que se llama la no puerperal o la mastitis crónica. Es importante, yo veo eso todos los días, como eso nos llega a los especialistas en mama, los mastólogos, y es una mastitis que es una inflamación, pero no asociada a una bacteria, a una infección. Generalmente, o sea, no hay una bacteria allí, no es un cultivo y sale negativo, y son lesiones grandes que vienen con la piel, con unos huequitos como bocas, y la mujer va de sitio en sitio, le dan antibiótico, en un mes no le pasa nada, otra vez antibiótico, no pasa nada, la operan con anestesia local, no sacan bien, y es una recatafila de eventos en medicina que van mal. Felizmente es una afección no mortal, pero en realidad la paciente está harta de ir, me dice, doctor, estoy harto de ir a 10 médicos y nadie me soluciona. Claro. El problema de esta mastitis crónica es de que no tiene tratamiento. Hasta hoy en día, con tantos avances de la medicina humana y de la humanidad, eso no tiene tratamiento. Entonces, a veces usamos cursos, no hay un tratamiento que digamos, por ejemplo, en cáncer de mama estadio 2 le damos tal quimioterapia, tal radioterapia. En el otro no hay. Esta es una enfermedad que no es poco conocida. En el Perú hay muchísimo, en países en vías de desarrollo hay más que en países desarrollados. Hay un tipo de se llama mastitis crónica granulomatosa, que uno al hacer una biopsia ve unas células gigantes multinucleadas, le llaman, y esto siempre se hace una biopsia porque tiene que diferenciarse del cáncer inflamatorio de la mama. ¿Por qué ocurre esto, doctor? Si no es una bacteria que lo... Nadie sabe, a veces el mismo cuerpo lo produce, hay enfermedades que tu cuerpo la produce, la mastitis autoinmune, tus mismos leucocitos se equivocan y atacan la mama, entonces a veces con pulsos de corticoides va bien, o a veces con cirugías. Cuando sabemos que hay preceptos en medicina, absceso diagnosticado es absceso drenado. Cuando ya tienes la colección de pus en la mama, ya el antibiótico no va a llegar ahí, porque el antibiótico no llega, solo llega por sangre. Entonces tendría que hacer un tratamiento también local. Exacto, hay un corte, un drenaje. Sí, claro, drenar. Más o menos yo veo de eso 5 o 6 al mes cuando tenemos que... El último cartucho, digamos, es meter la sala de operaciones para un drenaje. Y si a eso le recurre, hay la posibilidad de llegar hasta la mastectomía, que es la amputación de la mama. Nunca he tenido que llegar a eso todavía de los cientos de casos que he visto, pero está escrito en la literatura porque hay mastitis que son recurrentes y no mejoran. Una mastitis puede agravar incluso hasta el caso de comprometer la... De toda la mama, claro. Hay mastitis que vienen con los 4 cuadrantes de la mama comprometidos, está roja, duele,
pero no tiene, tuvo un nudo cuando hace la biopsia, no tiene pus y tampoco tiene gérmenes. Es la famosa mastitis crónica granulomatosa, que no tiene un tratamiento específico, pero muchas veces felizmente la curamos, ¿no? Es difícil de curar, pero se curan las pacientes. Perfecto, doctor. Vamos a seguir hablando de eso. Sara, ¿qué les parece? Recibimos ya la primera consulta. Nos llama Walter desde Bagua. Walter, gracias por esperar. ¿Cuál es tu consulta? Walter. Buenas tardes, señorita, doctor. ¿Cómo estás? Bueno, consulta va por este lado. Yo tengo un familiar, un primo, que tiene mastitis. O sea, en el varón yo he visto que también se da, y entonces la cuestión está que esto le está afectando psicológicamente. Él no se saca el polo en ningún lado. Él una vez intentó disimular ese bulto que tenía en el pecho con una cinta aislante, le puso y lo estiró. Y entonces básicamente yo quería consultar eso, cómo él puede cambiar. ¿Qué edad tiene tu familiar? Tiene 36. 36 años, muy bien. Sí, Walter, mira, eso no es una mastitis, eso se llama ginecomastia. Para hacer un poquito de una introducción, mastitis es una inflamación de la mama que se da en humanos o en primates. Y en los mamíferos, en las ubres. Es muy común eso en veterinaria, es más común que en humanos, mucho más común que tengan mastitis y se curan con antibiótico. Y la mastitis es una inflamación. Lo que nos habla Walter de su familiar, de un chico menor de 40 años con un aumento de volumen en la mama, se llama ginecomastia, que es otra cosa. La ginecomastia es tejido mamario digamos, en el hombre. Es bien común, tiene dos etapas de la vida. La etapa cuando un hombre recién está con el funcionamiento de los testículos produciendo testosterona, entre 13 y 20 años aparece la ginecomastia, que es un aumento de volumen que puede ser unilateral o bilateral, y eso a veces se corrige solo con el crecimiento, el desarrollo testicular. El paciente llega a los 20 años y solo se cura, o después de los 70 años, cuando el testículo se atrofia, no tiene mucha testosterona, y el varón de 70 años, como hemos visto muchas veces en la playa, tiene aumento de crecimiento mamario. Entonces, ¿cuándo se opera esto? Cuando justamente el paciente tiene afección psicológica. Por ejemplo, yo veo en mi consultorio todos los días papás que traen a los hijos de 13, 14 años con esas mamas chiquitas, rudimentarias. Le digo, espérate, no hay que operarlo porque todavía tienes el crecimiento testicular que hasta los 18 puede pasar. A veces es pseudoginecomastia, que es grasa, más bien que están gorditos, pero a veces es la mama en sí, que es lo que veo todos los días. Cuando el paciente, por ejemplo, ya pasó los 18 años, tiene 36, como el ejemplo del señor de Bagua, de Walter, y tiene afección psicológica, es muy grande, no se quiere sacar el polo, lo molestan, etcétera, 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 entonces hay que usar la cirugía, que también lo que también operamos en mi unidad. Hacemos lo que se llama la operación de ginecomastia, y muchas veces también hacemos una liposucción. Ingresamos con un cirujano plástico reconstructivo, él hace la liposucción y yo saco el botón mamario, y las mamas quedan bien, que las mamas del hombre quedan bien. sería el caso que estamos escuchando, ¿no? Donde hay un impacto no emocional. es una mastitis, es una ginecomastia. Pueden leer en internet lo que es la ginecomastia. No tiene una causa precisa el 90% de las veces. El 10% es secundario a estrógenos. Son pastillas que se usan los hombres cuando tienen cáncer de próstata o diferente tipo o un cáncer testicular feminizante también hay. Pero la gran mayoría de la ginecomastia es primaria o idiopática y no tiene ninguna causa, y no es una afección, digamos, no es una enfermedad, es una alteración en el desarrollo embrionario. Sabemos que hay una línea láctea que va de la axila a la ingle, son 12 botones mamarios. El humano, la mujer, desarrolla el cuarto botón. A veces el hombre también lo desarrolla, y a veces las mujeres desarrollan el tercer botón en la axila, lo que se llama la polimastia. Doctor, se me sale el rollito cuando me pongo un vestido. No es rollito, es la tercera mama. Y a veces viene con pezón, y a veces cuando están embarazadas sale leche también por ahí. Entonces hay varias, eso no es una enfermedad, se llama anomalía del desarrollo en la fisiología de la glándula mamaria. Doctor, que lo esté mencionando, porque yo estoy segura que en muchísimas regiones de nuestro país debe haber muchas personas que tienen esta característica y piensan pues que tienen algo muy raro, cuando en realidad es algo que se puede sobrellevar, no es una enfermedad, y tenemos pues buenos especialistas que pueden orientarnos. Tenemos consultas. No te pierdas las próximas ediciones, Walter, porque nos comprometemos a hacer un programa dedicado y de lleno a ginecomastia, así que no te pierdas esa edición. Pero vamos a otra consulta. Tenemos a Zulma desde Huaraz. Zulma, gracias por esperarnos. ¿Cuál es tu pregunta? Zulma. Buenas tardes, muchas gracias a todo el equipo que viene trabajando, yo pendiente del programa, y bendiciones para cada uno de ustedes. Gracias. Quisiera preguntarle al doctor, en mi caso yo tuve mastitis, bueno, fue terrible porque soy mamá primeriza y bueno, me costó superar esto, y ahora mi preocupación es lo siguiente. No sé qué causas puede provocar más adelante la mastitis que yo tuve, ¿no? Porque yo estuve leyendo
por ahí, y bueno, encontré que también puede provocar cáncer. Entonces, yo tengo un poco de malestar en el seno donde tuve mastitis. Entonces, ¿qué me recomendaría el doctor? Sí, buena pregunta, Zulma. Mira, la mastitis no tiene nada que ver con el cáncer. Según lo que entiendo, la mastitis que has tenido es puerperal, porque después de tu embarazo, y eso no te deja ninguna secuela ni nada. Es una infección que con antibiótico pasa y no deja absolutamente nada. Al mes, a las 6 semanas de la mastitis, tú no tienes nada. El dolor es por otra cosa. El dolor en una mujer joven normalmente es por proceso fibroquístico, y tomando pastillas de tipo Panadol o un analgésico tipo Celecoxib o Arcoxia, cualquiera de esos, un AINE te va a recuperar. Eso no tiene nada que ver con el cáncer y no te deja ninguna secuela. Como cualquier infección como celulitis o una neumonía, no tiene por qué dejar secuela, ¿no? Normalmente cuando pasa, cuando ocurre. Entonces, que vaya a consulta con su ginecólogo, medicina interna. En Huaraz general. no sé si habrá mastólogo. En mastología no hay muchos en el Perú. En realidad estamos más concentrados en Lima. Con un ginecólogo que sabe mama, también puede ir en Huaraz con un ginecólogo. Y no creo que tenga nada malo, depende de la edad, hacerse una mamografía a partir de los 40 años. Perfecto. O una ecografía si le duele mucho. Perfecto, ahí está la recomendación entonces, Zulma. Vamos a hacer unas pausas, ¿qué les parece? Pero regresamos para seguir preguntándole al doctor y sobre todo escuchando sus preguntas. Hoy el tema es mastitis. Ya regresamos, no se mueva. Muchas gracias por su preferencia, amigos. Hoy estamos hablando de mastitis. Tenemos más consultas rapidísimo. Vamos hasta San Juan del Lurigancho. Lisbeth, gracias por llamar. Vamos a escuchar la consulta. Hola, Lisbeth. Doctor, buenos días. Te escuchamos. Doctor, buenos días. Hola, Lisbeth, ¿cómo estás? Dinos. Sí, doctor, yo tengo me dio la mastitis a los 4 meses de embarazo. ¿Y cuál es la pregunta? Sigo con la herida, me cortaron cuando estaba con 8 meses de gestación. ¿Y cuál es la consulta, Lisbeth? Sí, sigo con la herida. Quisiera saber, doctor, si esto tiene alguna consecuencia, porque todavía la herida no me la han cerrado, sigue abierta. Y estás, ahorita no he entendido, ¿estás gestando o ya tuviste el hijo? Lisbeth, ¿estás gestando? Sí, me operaron Hay un diferido ahí. el 5 de junio y me hicieron la cesárea La cesárea. Bueno, normalmente debe ser una herida chiquita que no produce gran molestia y sin secreción purulenta. Entonces, es algo que se puede... mientras tengas la leche y estés lactando, que el mejor alimento, como dice Sara, para el bebé es la lactancia materna. Pero cuando hay una mastitis, sí lamentablemente hay que cortar la leche, porque si no, nunca se va a curar. Yo tengo 2 pacientes que han venido el mes pasado, que venían de varios médicos y nunca le habían cortado la leche. Porque la leche es un caldo de cultivo. Incluso tenemos en microbiología un cultivo que le metemos la bacteria que se llama leche, un cultivo especial. Entonces, lo que tiene que primero que hacer es, si le está lactando y está con una mastitis, cortar la lactancia materna. ¿Cómo se corta? Simplemente no darle el pecho al hijo y vendarse las mamas, y con eso es suficiente. Si se llena, sacar la leche hasta que esto se apague y la infección se va a apagar con eso. Es bien simple si con eso no baja, digamos, la lactancia, hay unas pastillas que se llaman bromocriptina de 0.5, se puede poner con indicación médica hasta 3 dosis, una cada 12 horas, y con eso va a secar las mamas, digamos. ¿Y si para la lactancia, perdón, ¿y si para la lactancia no va a poder luego recuperarla o ya? No, ya no recupera. Lamentablemente, por eso decía, solamente el concepto es que todas las mujeres tienen que dar de lactar mínimo 1 año hasta 2 años a sus hijos.
Pero si tienes una mastitis concurrente, entonces solamente en ese caso, si no, nunca se va a curar. Ajá. Si es una cosa muy leve, no pasa nada, pero si es una mastitis, se ha puesto roja, incluso la señora dice que tiene un orificio en la piel, Ajá. entonces ahí lamentablemente no se va a curar si no corta la leche. Ahora, ¿esa infección por la mastitis puede, digamos, migrar a otro lugar o se queda Sí podría simplemente migrar, ahí? pero en general... ¿Puede pasarle al bebé? En general, hay dos causas de mastitis cuando es puerperal. Una es por obstrucción del conducto, entonces la leche, hay un éstasis, hay una congestión de la leche y eso se puede infectar, digamos, y hay otra que sí es cuando el bebé se agrieta el pezón y el bebé lacta y la boca del bebé no está contaminada, la boca de todos nosotros está contaminada, hasta la del bebito, se mete una bacteria que se llama Staphylococcus aureus, un tipo de gran positivo, un tipo de bacteria que hace que sea como una celulitis, una mastitis. Y se hace un caldo de cultivo ahí. Exacto. Cuando es inicial y la infección está en la piel, entonces normalmente pasa con antibiótico. Pero ya cuando hace una colección purulenta, se llama en medicina absceso, lamentablemente hay que drenarlo generalmente o con una aguja, pero es mejor si se drena con bisturí, ¿no? Cuando está muy grave el cuadro. Y eso requiere, ¿no?, cesar ya la lactancia. Vamos con otra consulta, doctor. Claro, Vamos a la Independencia. Evelyn, gracias por llamar. Te escuchamos. Buenas tardes, doctor. Mire, desde el 2012 fui diagnosticada con un microadenoma hipoficiario. Por circunstancias de la vida, después de 2015 no pude seguir con mi tratamiento, que me dieron Dostinex para tratarme ese tumor en el lado izquierdo de mi cerebro. ¿Y cuál es la pregunta? Hoy en día he tenido unas pelotas en mi seno, duras, creo que es mastitis. Y hace 3 días, a un costado de mi aureola, estoy segregando un líquido casi Leche, color como leche, ¿no naranja es cierto? con sangre. Tengo 3 días segregando, no sé a qué se debe, si es la mastitis, no sé qué. Sí, qué muy buena debo- pregunta, Evelyn. Gracias, Mira, Evelyn, doctor. ¿qué cosa es? La hipófisis es una glándula que está en la base del cráneo, dentro del cerebro, una cosa que se llama la silla turca, y produce muchas hormonas. A veces hay tumores, como en toda parte del cuerpo hay tumores también ahí. Pueden ser un poco grandes o chiquitos, lo que ella tiene es microadenoma hipoficiario. Eso, como tiene un tumor es benigno, felizmente es benigno, y va a hacer de que esta glándula produzca más hormonas. Entonces va a producir más prolactina, lo que se llama hiperprolactinemia. Eso tiene relación, porque esas pacientes que tienen eso tienen secreción láctea por los pezones, espontánea, y además más riesgo de infección, lo de la mastitis. Es como un caso de un libro, la señora está diciendo que tiene eso, tiene prolactina, tiene microadenoma hipoficiario que le da prolactina alta y tiene una mastitis. Entonces, lo primero que tiene que hacer es ir a su hospital en su localidad, que le evalúe, si bien el ginecólogo o el mastólogo, que le hagan una ecografía mamaria. Lo más probable es que eso sea colecciones, que no sea ningún cáncer de mama, por ejemplo, y que la traten. No se va a curar mientras no le den Dostinex o la pastilla que le están dando, bromocriptina, y no se controle la prolactina, no se va a controlar la mama. Entonces, primero controlamos la parte de arriba, lo del cerebro, y luego se controla la mama. O sea, es un tratamiento de corto, mediano plazo. Eso lo ven en el endocrinólogo, es un tratamiento perfecto, un poquito muy largo, bien. semanal, de varios meses, y largo punto, plazo. ahí queda, ¿no? Perfecto, doctor. Lamentablemente ya no tenemos tiempo, lo comprometemos a que vuelva a visitarnos en otra oportunidad. Solamente rapidísimo, una dirección donde usted tiene que poder uno absolver consultas ginecológicas de todo tipo. Bueno, para avisarles, normalmente estamos haciendo una plataforma de prevención en cáncer, sobre todo, que le he puesto el nombre de mi hijo es Mauricio, le he puesto Mauchis, M-A-U-C-I-S. Pueden preguntarle a esa plataforma que usa inteligencia artificial de IBM cualquier pregunta y le va a responder en forma gratuita. Por lo pronto, ¿no? Hasta que venga el doctor nuevamente, excelente porque lo vamos servicio. a tener, ahí pueden hacer todo tipo de consultas. Y es Muchas gratuito, gracias, además. doctor. Y es gratuito, es plataforma. Así que de esa manera terminamos el día de hoy. Vamos a volver a hablar de mastitis, no se preocupen, en próximas ediciones. Recuerde, Cuerpo Médico va también a las 5 de la tarde y hoy a las 5 vamos a hablar sobre la pediculosis. Otro buen tema, así que nos vemos. Chao, cuídense.
pues amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Cuerpo Médico. Hoy, como todas las tardes, vamos a aprender juntos sobre cómo cuidar bien nuestra salud. El tema de hoy que vamos a tratar con la especialista es un tema muy interesante, se llama pediculosis. De repente les puede sonar, ¿no?, un poco confuso, o de qué se trata esto. Bueno, pues vamos a hablar de estos piojitos que pueden aparecer, o mejor dicho, contagiarse y estar habitando en la cabeza, en otra parte de nuestros cuerpos. Vamos a aprender si es que hay tipos de pediculosis, qué hacer, cuál es el tratamiento, si es que de repente yo me puedo contagiar del animalito, de la mascota en casa, o se contagia de persona a persona. Bueno, todo eso se lo vamos a consultar a la especialista que el día de hoy va a contarnos más sobre el tema de pediculosis. Así que sí, empezamos con el especialista. Muy bien, vamos a saber si es que la pediculosis es exclusiva, pues, y afecta solamente al ser humano. Estamos acompañadas de la especialista, la doctora Lucía Bobbio. Ella es jefa del Servicio de Dermatología del Hospital Nacional 2 de Mayo, a quien ya le damos la bienvenida. Y también estoy acompañada, como todas las tardes, de Sara Busabá, nuestra nutricionista, quien también más adelante va a tener un tema muy interesante, sobre todo en estas fechas que hace frío y que nos encanta tomar de repente por ahí la infusión. Sé que es un tema que va por ahí, ¿verdad, Así Sarita? es, Jenny. Efectivamente, hoy día vamos a hablar sobre las infusiones, algunos consejitos que quiero darles al respecto. Pero antes, por supuesto, desarrollamos todo el tema con nuestra invitada, la pediculosis. Un tema verdaderamente picante, así lo vamos a decir. Un tema picante y que de repente por ahí, si usted recuerda su niñez también, incluso habrá sido pues víctima de aquellos molestosos piojos. Doctora Bobbio, ¿cómo está? Bienvenida a Cuerpo Médico, qué gusto tenerla con nosotros. Igualmente, muchas gracias. Y en principio, doctora, ¿qué es esto de la pediculosis? Y si hay pediculosis o piojos específicamente que pueden afectar no solamente la cabeza, sino el cuerpo, la zona púbica también, ¿no?, de las que tantas veces se habla. Cuéntenos un poco en relación a este tema. Bueno, la pediculosis es una infección por piojos. Ajá. Los piojos son ectoparásitos humanos. Hay variedades, ¿no? Pediculosis humanis y Pityrius pubis, que es el comúnmente llamado ladilla, que infecta la zona del pubis. Y el pediculosis humanus, a su vez, puede dividirse en, se va transformando, se va adaptando al medio, y puede ser el pediculosis capitis, o el piojo de la cabeza, o corporis, que es el piojo del cuerpo. O sea, la Entonces, cabeza más ¿el común, nombre, ¿no? el nombre se toma por la zona donde está alojado este parásito, o son diferentes especies de parásitos? No, se toma por la especie, ¿no? Por la que especie. es el Anoplura y de la variante pediculosis. ¿Y tendrían efectos diferentes según la especie? O digamos, indistintamente, por ejemplo, si me contagio de un piojo en la cabeza, indistintamente de la especie, siempre voy a tener la misma sensación, el mismo problema, digamos? Es que el principal problema que producen los piojos es la picazón, el prurito, que es un prurito intenso, ¿no? El piojo es hematófago, se alimenta de la sangre, ¿no? Se dice que más o menos 6 veces al día el piojo que está ya sea en la cabeza, en el pubis, como que, digamos, succiona la sangre Está del parasitando hospedero. ahí. Así es. Y al succionar, deja una saliva, y esa saliva produce una reacción alérgica, que es la explicación, el prurito, la picazón intensa que tienen, sobre todo los niños, ¿no? Doctora, empezamos entonces viendo a la persona desde la cabeza y luego vamos bajando por el cuerpo y llegar pues, a zonas más picantes también. Así El es. tema de la cabeza, ¿qué tan frecuente es que una persona, un niño, se vea pues infestado de piojos? Mira. ¿Esto es muy normal, muy común? Sí, se dice que la infección por piojos es tan frecuente y tan contagioso como la gripe común, ¿no? Ajá. Como un resfriado común, mejor dicho. Entonces, el contagio pues es en los colegios, en los lugares donde hay muchos niños que están jugando juntos, ¿no? Porque es un contacto de persona a persona, ¿no? O sea, Pero ¿el piojo salta de cabeza en cabeza? ¿Cómo prácticamente pega el piojo? sí, ¿no? Los niños juegan, entonces se agrupan, las cabezas a veces se juntan, ¿no?, en los juegos, y allí es donde el piojo se desplaza, ¿no? Se desplaza. En verdad, eso de que salte a veces no es tan exacto, digamos. ¿no? Pero el piojo se desplaza, ¿no? Doctora, Se ahora, ¿por desplaza. qué en niños tan frecuente? Y si esto tiene que ver con un tema de higiene, es decir, una persona que tiene piojos quiere decir que es una persona mal aseada. Bueno, definitivamente el no guardar mucho las normas de higiene, ¿no? Influye, ¿no? Pero a veces, pues, los niños
Ahora por la pandemia no es tanto, pero están en grupos, juegan con otros amigos y allí por el contacto directo es que se contagia. O sea, ¿no? pero digamos, una persona que se lava la cabeza todos los días es menos probable que un piojo le sobreviva más tiempo. Así asumo. Así es. Sí. Siempre y cuando esté el piojo solito y no haya hecho familia, o sea, los liendres, porque los liendres salen así de rápido con el lavado. Claro, lo que pasa es que el piojo parasita al ser humano y cumple todo un ciclo biológico, ¿no? Entonces, el piojo adulto pone huevos, más o menos 8 huevos al día. Esos huevos... ¿Y todos los días? Todos los días. Wow. Ese huevo, en más o menos una semana, 10 días, se transforma en una ninfa, que es como un piojo, pero más pequeño, y esa ninfa después se transforma en un piojo adulto que vive 30 días aproximadamente, y todo ese ciclo lo hace en la persona. Y tal vez por eso es difícil de pronto erradicarlo para algunas personas, porque le hacen, digamos, el proceso de lavado, el clásico peine rastrillo, por ejemplo, pero se quedó uno por ahí suficiente para que a los días otra vez aparezca. Por eso es que se necesita un tratamiento adecuado y luego lo que tú mencionas, ¿no? Que es esa desparasitación con el peine, con esos peines metálicos, ¿no? Que antiguamente les llamaban peine patrullero. Recuerdo. Así es. Ahora, ¿no? doctora, y en relación al tratamiento, ¿no? Porque muchas veces de repente se puede pensar que es suficiente solamente un lavado constante, ¿no? De la cabeza para eliminarlos, pero he visto incluso en muchos lugares del interior de nuestro país que hay muchas mamás que incluso echan este tipo de insecticidas en polvo en la cabeza y luego las amarran para de esa manera matar. Y he visto que en algunos casos he visto como que efectivo, ¿no? Incluso, hasta querosene. Porque luego algunas personas ¿no? Luego mueven la cabeza y los piojitos pues salen muertos, ¿no? O sea, y ¿cómo la es el misión de tratamiento? nosotros siempre es educar, ¿no? Entonces esas son malas prácticas porque todos esos insecticidas se absorben por la piel y pueden producir una intoxicación por órganos fosforados en el niño, ¿no? Y en algunas veces se han visto casos muy severos, ¿no? Por unas intoxicaciones con esos insecticidas que no son los adecuados. O sea, no solamente puede generar una reacción alérgica al cuero cabelludo, en el sino mejor del caso, absorberse sino absorber sistémicamente. y se puede envenenar. Así el mismo niño. Así es. ¿Cuál es el tratamiento entonces indicado? El tratamiento indicado es a base de permetrina. La permetrina la tenemos en el mercado nacional a una concentración del 5%. Viene en crema, principalmente para la acarosis, para la rasca-rasca, que también es una ectoparasitosis, ¿no? Es un ácaro. Y para la pediculosis capitis o la pediculosis corporis, pubis, también la permetrina al 5%, pero para la cabeza la usamos en loción, ¿no? Es un que ya spray. las venden incluso en la farmacia. Así es, que viene al 5%, se aplica en el cuero cabelludo del niño, se deja por espacio de 10 a 30 minutos, ¿no? Se recomienda poner pues como si fuese un gorro de baño al niño y luego de ese espacio de tiempo lavarle la cabeza y con el cabello húmedo usar el peine de metal para extraer las liendres, ¿no? Porque el piojo adulto va a poner los huevos muy pegados al cuero cabelludo, ¿no? Entonces, a medida que van pasando los días, ya cuando encontramos que la liendre, que es el huevo, el nombre común que le damos al huevo del piojo, ¿no? Cuando ya vemos que la liendre ha avanzado más de 1 centímetro del nacimiento del pelo, ya probablemente ahí no hay piojo, ¿no? Ya eclosionó, ya salió ¿no? el piojo y entonces ahí va a estar una liendre vacía. Vamos a recibir una llamada desde Huánuco y ahí está Ángela. Y dicho sea de paso, vamos a adelantarnos en el saludo porque prontito van a estar justo de aniversario. ¿Cómo estás, Ángela? Te escuchamos. Ángela, cuéntanos. Hola, muy buenas tardes. Una consulta. Buenas tardes. ¿Te escuchamos? ¿Cómo se llama? Ahorita yo tengo mi hija que tiene 6 años y tiene varios piojos en su cabeza. No sé cómo lo puedo eliminar. O sea, no puedo yo así eliminarlo yo sola y no sé cómo puedo hacerlo. ¿Me puedes ayudar? Perfecto, doctora. Sí, precisamente lo que mencionábamos, señora, ¿no? Tendría pues que usar permetrina, aplicarle en el cuero cabelludo a su niño, ponerle un gorro un gorro de plástico, esos de ducha que ¿no? se usa, mantenerlo ahí por espacio de 30 minutos, luego enjuagarle el cabello y después con el cabello húmedo usar el peine para extraer los piojos muertos y las liendres, las liendres que queden adheridas al
a los cabellos, ¿no? Doctora, Ese tratamiento, perdón, se debe repetir en una semana. Una semana. Sí, pensando en los que no han, en los huevos que han sido eclosionados y Y que todavía están. sí. Y eso también imagino que se debe sumar a otro tipo de el tratamiento extendido. Las almohadas, la sábana, la ropa, el no compartir peines, ¿cómo es todo Así es, lo que pasa es que el piojo, una vez que sale de la persona, puede vivir, se dice, hasta 2 días, ¿no? ¿En la almohada? En la almohada, ¿no? Pero si esa almohada la lavas con agua caliente, inmediatamente ahí va, Se va todo. va a morir. Bien, ¿no? seguimos con las consultas. Esa vez nos llegan a través Sí. de las redes sociales. Una Sí, doctora. cosita que quería agregar para la señora, el tratamiento debe ser si ella tiene varios niños o familiar, simultáneo, ¿no? Porque si no, lo trata a su niño y el amiguito, el hermanito, el primo, el niño con el que juega, los niños con que juegan, lo vuelven a reinfectar. ¿Los adultos también o solo los niños de casa? Bueno, si a los adultos tienen picazón, ¿no? También. También sería recomendable. Claro, sí. entre Aunque el hermanitos piojo tiene que prefiere ser, ¿no? el pelo del niño y el pelo sobre todo de la niña, que es Y más el- largo, y el y cabello el pelo largo, lacio. Sí, Ah, me va a decir, mira. nosotros en casa éramos 3 niñas y era pues una batalla, una niña venía con el piojo y contagiaba el resto. Sí, es un círculo vicioso del que tiene Así que es, cortarse. así es, ¿no? Por eso el Sí, a mí me tratamiento da- debe ser del grupo, ¿no? Claro, La señora claro. dice, no puedo eliminarlo porque de repente ella lo trata a su niño, pero después el niño sigue en el mismo ambiente y allí, ¿no? Vamos a ver más adelante si las mascotas también transmiten los piojitos, pero Buena antes vamos a pregunta. recibir la consulta que nos llega desde redes sociales, esta vez desde el Twitter, y vamos a leerla. A ver, nos Ahí dice está. Evaristo Rosales. ¿Hay alguna contraindicación con la medicación para desparasitación en personas diabéticas? No, no hay ninguna contraindicación porque el tratamiento es tópico, ¿no? perfecto. Es tópico. La contraindicación se da en menores de 2 meses, que es raro también que un niño menor de 2 meses se contagie, y en gestantes. Doctora, vamos a pasar ya de la cabeza, de pediculosis de la cabeza al cuerpo, para irnos también a otras zonas. Cuando ocurre en el cuerpo, ¿cuál es la sintomatología? Imagino que rascarse. Así es, y se producen pues eczemas, áreas liquenificadas. ¿Y ese piojo ¿no? es visible como el de la cabeza o no? Lo que pasa es que ese piojo es más blanco, a veces más pequeñito, y el piojo está localizado, se ubica en los pliegues de la ropa. Generalmente lo vemos, no en Lima es poco difícil, pero sí en la sierra, en las alturas. Donde uno está más arropado, digamos. Donde sí, las personas por la misma temperatura no se bañan tan seguido y a veces usan muchas Capas de ropa. capas de ropa. Entonces allí es donde vemos en las costuras de la ropa, ¿no? que se ubican los piojos. ¿Y la humedad, doctora, propia de Lima no hace que prolifere esos piojitos en los pliegues del cuerpo? No sé, me imagino el ingle, la axila. No, la humedad no, es más, como te digo, la temperatura fría que Ajá. hace que la gente no se bañe tan frecuentemente. ¿Y ahí cómo es el tratamiento? El tratamiento también es con permetrina tópica y también se puede usar la ivermectina, ¿no? La ivermectina sistémica, que es lo que ahora Claro, se estaba se ha usando escuchado. pues, para COVID, ¿no? La ivermectina. Doctora, ¿y el caso de las mascotas, pueden transmitir los piojos? No, porque es pediculosis variedad humanos. Ok. Entonces, las mascotas tienen Otro tipo. otra variante, sí. Si un piojo le cae a un gato o a un perro, no pasa nada, o sea, no vive ahí. No vive ahí, O sea, no. chupa y dice que es esto no es la sangre que yo Esta no me consumo. gusta. Claro, esto No ya es no su consumo. hábitat natural, pues, no es. Ajá, qué interesante. Doctora, ¿y qué pasa con el caso de las ladillas? ¿Es el mismo tratamiento o es algo distinto? Es el mismo tratamiento. Para todo lo que son piojos, ya sea piojos de la cabeza, del cuerpo o del pubis, el piojo del pubis es un poquito diferente, ¿no? Porque el piojo tiene 3 pares de patas, ¿no? Entonces, en el primer par de patas, en el que está delantero, tiene como si fuera como los pinzas? anzuelos para los pescados, y ahí Unos es que se garfios agarra, unos garfios, y ahí es que se agarra al pelo, se adhiere al pelo, el piojo, ¿no? Y la ladilla o el Pitirius pubis es un poquito más como de forma de cangrejo, más achatado, es diferente, ¿no? Si Ya. vemos la imagen de un piojo de la cabeza, del cuerpo, y la ladilla es diferente, pero el tratamiento es el mismo, porque Ahora, todos son piojos, ¿no? Se me ocurre, no sé si es válida mi pregunta, pero Sí. ¿los piojos pueden transmitir otras enfermedades? Ajá, claro. El piojo del cuerpo sí, puede transmitir el tifus, ¿no? El tifus es antemático, sí. Doctora, Pero y el de en la re- cabeza no. Sí, en relación a la ladilla, ¿no? A esta pediculosis del pubis,
¿El contagio solamente es eminentemente el contacto sexual o puede ser en la ropa, en las prendas, en probarse prendas o de repente dormir en una cama ajena que está infestada de... Como tú dices, ¿no? Principalmente es por contacto sexual. El pitirius pubis se considera una enfermedad de transmisión sexual, ¿no? Que se contagia sexualmente, pero también excepcionalmente podría ser a través de fomites, a través de la ropa, ¿no? Podría. A través de la ropa también, es decir, si Claro. uno se prueba ropa, por ejemplo, no sé, me pongo a pensar en un centro comercial, ¿esa ropa podría estar cargando un Si parásito? antes se la probó una persona que estaba infestada. estaba infestada, por eso es que me parece que no se prueba. Claro, no ni se la ropa de prueba. baño. Así es. Claro, Sí, claro. o tienen un protector, ¿no? ¿Hay Usualmente- manera de prevenir el contagio? Bueno, con la higiene, ¿no? El baño diario, guardar las normas de higiene, ¿no? También, por ejemplo, si uno fuera a un hotel y la ropa de cama no está, no la han cambiado y estuviera infectada por otra persona que estuvo allí, también podría uno contagiarse, ¿no? Durmiendo ahí. Y en ese caso muy puntual, doctora, ¿no? Si es que de repente uno suele visitar, ¿no? Viajar y tiene que dormir en la cama del hotel, pero no tiene la confianza de repente si es que han cambiado las sábanas, hay productos locales que uno puede echar para matar, o sea, O alcohol, volverlo o sea, sano. alcohol, qué sé Claro. yo. Claro, ¿O no? tendrías que hacer una desinfectación del medio, ¿no? Sí, hay ahora unos polvos que se ponen a los colchones para evitar O sea, ácaros. sí existen, creo que hay como spray, pero yo lo he visto Así de es. ácaros, no he visto de ladillas. Claro, yo también he visto Ajá. de ácaros, no sé si serán Sí, válidos. ¿no es válido? ¿Podría usarse? Sí, porque Podría generalmente se usa para todos los ectoparásitos, ¿no? excelente. Para, como les digo... Eso es importantísimo, muy buen dato tenerlo. Claro. Así es. Ahora, pero en todo caso, lo que sí sería, no sé, corrígeme usted si me equivoco, sería bueno, si es que uno pasa la noche en una cama que no es suya y no tiene la certeza de que hay o no por ahí, ¿no? Uno de estos animalitos, hacer la limpieza, la higiene diaria constante, porque eso, imagino que barrerá, no se- o se coge duro. Así es. Habría que, en ese caso, por ejemplo, darse un baño de inmersión, ¿no? Que ahí vamos a ahogar al ácaro, ¿no? Un baño Claro. de tina, una cosa así, ¿no? Doctora, brevemente y finalmente, los champús que suelen vender para erradicar los piojos, ¿funcionan? ¿Son Y recomendables? lo que pasa es que a veces no sabemos qué contienen, ¿no? Se supone que deben ser piretroides, ¿no? Pero a veces no sabemos exactamente qué contienen, ¿no? Entonces, por eso es que los dermatólogos tenemos ya productos específicos que están aprobados por la FDA para el tratamiento de la pediculosis, capitis, corporis. Entonces la pediculosis se cura, tiene un tratamiento y tiene un periodo de vida para cancelarlo. No es que va a agravar nuestra salud permanentemente. No, los ya, efectos, ajá. digamos que la complicación mayor en la cabeza serían las infecciones, ¿no? Porque el niño se rasca desesperadamente, si sus manitos no están muy limpias, podría infectarse, ¿no? Podría producirse una hiperiginización secundaria, ¿no? Entonces, incluso en el cuello, detrás de las orejas, que es los lugares donde habitualmente se localizan los piojos de la cabeza, ¿no? Les gusta la parte occipital del cuero cabelludo y la parte de la nuca y detrás de las orejas, ¿no? Porque les gustan las zonas oscuras, ¿no? Entonces no lo vamos a encontrar en la parte de adelante de la En el cabeza. cerquillito no va a estar. Va a estar Así bien es, profundo. así es, así Muy bien, es. doctora, para ir cerrando, recomendaciones finales, por favor, puntuales para todos nuestros Bueno, televidentes. sobre todo con los niños, ¿no? Con los niños, mantener siempre las normas de higiene, el baño diario, el lavado diario de la cabeza, ¿no? Examinar también al niño, ¿no? Las mamás que tienen varios niños deben, pues, de vez en cuando darse el trabajito de mirar si en la cabecita del niño hay algo raro, sobre todo si lo ven que el niño está rascándose constantemente, que ese es el síntoma principal, ¿no? Sí, y que produce pues mucha angustia en el niño, no lo deja concentrarse, ¿no? Imagínense, le pica de la cabeza todo el día, entonces es un niño que a veces en el colegio no responde bien, ¿no? Así Y es. todo por un problema tan sencillo, ¿no? De solucionar. Claro, que puede afectar incluso la calidad de vida del pequeñín. Muchísimas gracias, doctora. Qué gusto haberla tenido con nosotros. Igualmente, Y de gracias a conversar ustedes y a todo su público. de estos ¿no? temas, ¿no? Picantes, como dice Sarita. Hemos estado con la doctora Lucía Bobbio, jefa del Servicio de Dermatología del Hospital Nacional 2 de Mayo. Y ahora sí, nosotros vamos a hacer una pausa para volver con Sara Busabá, quien nos va a hablar de todos los temas de las infusiones. Creo que ahorita nos va muy bien una infusión, Jenny. Exacto, ¿no? Con el frío. Con el frío también. Así que regresamos con eso, más Así no se es. mueva.
Amigos, muy buenas tardes. Continuamos aquí en Cuerpo Médico y en nuestro momento de nutrición. Y como les comentaba justamente con Jenny, cuánto nos provoca una infusión, sobre todo cuando hace un poquito de frío. Así que yo voy a ir preparando una infusión de manzanilla, que dicho sea de paso vamos a explicar a qué nos referimos cuando hablamos de una infusión. Y de hecho, pues justamente cuando ponemos o sumergimos en agua caliente, algo como esto, en este caso se pone una cantidad bastante generosa de las florecillas de la manzanilla, porque quiero una infusión de manzanilla que, dicho sea de paso, contribuye a relajarse y puede ayudar también a uno a descansar mejor en las noches. Pero no solamente tenemos infusiones de manzanilla, en realidad podemos hacer infusiones, por ejemplo, de hierba luisa, que uno podría tener una macetita en casa, de menta, de clavo de olor, de canela e incluso de flores, de pétalos distintos. Y de hecho, si nosotros empezáramos a buscar la gran variedad de flores, hojas, a los cuales uno pudiese hacer una infusión, pues es una cantidad enorme. Y más aún, ustedes que nos están viendo de todas partes del país, deben conocer diferentes plantas que se hacen en infusión y que se les atribuye diferentes beneficios. Pero yo les cuento que todas estas infusiones, si bien es cierto, muchas de ellas han sido estudiadas, muchas de ellas no han sido estudiadas. Y por eso es tan importante que aquellas personas que suelen tener sensibilidad a ciertos alimentos o que suelen ser alérgicos a ciertos alimentos no experimenten con cosas que no conocen, porque podrían generar una respuesta alérgica. Por ejemplo, sentir adormecimiento en la lengua o tener una sensación extraña en el cuerpo, esa podría ser una sintomatología de que eso que han bebido no les está yendo bien y es motivo de consulta al médico. Ahora bien, si quieren conocer mucho más sobre aquellas plantas que sí han sido estudiadas, pues es algo súper simple para aquellas personas que tienen acceso sobre todo a la internet. Pueden entrar a la página web del Instituto Nacional de Salud, porque ellos tienen un link totalmente gratuito donde ustedes pueden revisar justamente las bondades y las investigaciones que se han hecho de las diferentes plantas, sobre todo cuando tienen efectos medicinales, que por supuesto existen y por supuesto son convenientes. Y ahí va el siguiente consejo. En la dosis está el veneno, es una palabra y una frase que tenemos que recordar. Y así como puede ser así de beneficioso, podría ser dañino también. Entonces no experimentemos con diferentes menjunjes de flores o hierbas que podemos hacer, entendiendo de que esas tienen beneficios, porque sí, pueden tenerlos, pero también podría ser contraproducente a la salud. Más aún si soy una persona adulto mayor, donde ya mi salud está comprometida en algún nivel, o de pronto soy una persona, un niño, por ejemplo, que pudiera tener ciertas dificultades. Y ahí me voy con otro tercer consejo. De hecho, si estamos hablando, por ejemplo, de las etapas del infante que está recibiendo lactancia materna, por ejemplo, se suele utilizar muchas veces infusiones como, por ejemplo, la de la manzanilla o del anís, y uno lo atribuye a, bueno, para que no tenga gasecitos. Pero les cuento que eso puede desplazar la leche materna y, por tanto, si estoy en los primeros 6 meses, las infusiones no son lo mejor para ese bebé. De hecho, no necesita nada de líquido porque la leche materna tiene suficiente agua. Pero más adelante, si yo estoy hablando de niños que de pronto tienen 8 años o incluso adolescentes de 13, 14, 15 años, pues hay que asegurarnos, y ojo que no solamente para los niños, sino también para los adultos, que algunas infusiones tienen interacción con los alimentos. Por ejemplo, el té, el café, también podríamos hablar de ellas, incluso el té en sus diferentes variedades, el té negro o el té verde, pueden afectar la absorción de un mineral que es tan importante, me refiero al hierro. Entonces, estas infusiones que tienen interacción es necesario alejarlas por lo menos 1 hora de la comida principal. Pero luego, a lo largo del día, sobre todo si es una persona adulta, las infusiones, tomarlas así calentitas, en realidad te reconfortan y sí es una buena manera también de contribuir con la hidratación del día y de calentar tu cuerpo si estás en un clima que está algo templado o algo frío. Porque justamente es el frío en el cuerpo lo que luego te lleva a consumir algún alimento que te dé energía para abrigarte. Pero una infusión tiene la ventaja de no aportar calorías a tu dieta
y de hecho te da un sabor agradable y, ¿por qué no?, sumar o sacarle ese IGB que me encanta, como siempre le lo dices, Jenny, de tener el beneficio de esa hierba que, por supuesto, ya sabes que ha sido estudiada. ¿Y cuánto sería lo recomendable o hay un máximo, un tope de infusiones que uno puede tomar al día? Mira, en realidad, si es que justo como me decía, ¿no? En la dosis está el veneno. Exacto. Si tú vas a hablar, por ejemplo, de una misma infusión, una misma hierba, y tú exageras con 4 o 5 tazas al día, tal vez no te vaya muy bien. Por ejemplo, en el caso de la manzanilla, en pacientes que son sensibles o personas que son sensibles a la bajada del azúcar, si toman mucha manzanilla podrían hacer un episodio de hipoglicemia, es decir, baja el azúcar en sangre y la persona no se siente muy bien, ¿no? 2 tazas hasta 3 tazas podría ser una buena indicación inocua para la mayoría de personas. O sea, 3 tazas de distintas hierbitas en el día. Por ejemplo, si sé que son mis alimentos, podría ser manzanilla porque no tiene este ingrediente del té. Claro, y ayuda a la digestión. El anís también, la muña, que es maravillosa, también podría ser una buena alternativa. Ya en la tarde para noche podría tomar otra hierbita como el té verde, que de repente también mucha gente suele tomar. A media tarde sí podría ser. Ahora sí hay que ver que hay algunas personas que tienen cierta sensibilidad a la acción estimulante que tiene el té, que es similar al de la cafeína. Entonces, en estos casos, mejor tomarlo a media mañana en todo caso, ¿no? Buenísimo. Y evidentemente no echarle ningún tipo de edulcorante ni azúcar porque tan rico que son. Sí, no necesita. Además, ojo, que muchas veces el añadido de azúcar podría, digamos, reducir o inactivar el efecto beneficioso que puede tener esa misma hierba, ¿no? Una última preguntita. ¿Y me conviene hacer lo que tú has hecho, tener la hierbita y echar el agua calientita, o puedo hervirlo en una ollita? También se puede hervir, pero en realidad la infusión real es dejar en agua caliente la hierbita un par de minutos, 2 a 3 minutos, hasta 5 minutos, luego retirar. No es necesario hervir realmente. Porque a veces hervimos, y lo digo por mí, para sacarle como que el zumo al extracto fuerte. Yo te sugeriría manejarlo de esa manera. Perfecto, muy bien. Muchas gracias a otros programas. Vamos a seguir hablando de este tema tan interesante. Gracias por su preferencia. Usted puede ver este programa nuevamente a través del canal de YouTube de TV Perú. Nos vemos hasta la próxima. Chao, cuídese.